Damos las gracias a todos por su presencia. We want to thank everybody for your presence here today. Buen número, que todavía hay algunos asientos vacíos. We have a good number, even though I still see some empty chairs. Si yo pudiera dar a cada uno de ustedes un pedazo de papel If I could give to each of you a piece of paper, y le pidiera que escribiera el nombre de 3 de sus enemigos más grandes, and I would tell you to write 3 of your biggest enemies, ¿qué pondría usted como su enemigo más grande? what would you put there as your biggest enemy? Bueno, si estamos hablando de los políticos, If we're talking to politicians, los demócratas pondrían the Democrats would put los republicanos, the Republicans, Donald Trump. Donald Trump. Si yo quisiera preguntar a alguien de Ucrania a poner los enemigos más grandes, If I would talk to somebody from Ukraine to put their biggest enemy, los rusos, they would put the Russians, Putin. Putin. La mayor parte de la gente, si la lista de ellos, de sus enemigos más grandes, For most people, their list would entail quizás un tipo que no les cae bien, maybe somebody who's hurt them, un jefe en el trabajo que le causa problemas. maybe a boss in their job who causes problems. Casi todos pondrían Maybe all would put faltas de dinero. a lack of money. Ese es mi enemigo más grande. That's my biggest enemy. Y aún entre los cristianos, And even among Christians, si yo pidiera una lista de los 3 enemigos espirituales que más nos amenazan, if I would give them a list of the 3 enemies that threaten us the most, habría diferentes respuestas. there will be different answers. Yo sé que las mujeres darían diferentes respuestas que los hombres. I know that women will give different response than men. Quizás hablarían más las mujeres de las relaciones familiares. Maybe the women would talk more about the relational family Y lo que amenaza estas relaciones. and what threatens these relationships. Y los varones hablarían de su trabajo. And then the men will talk about their work. Habría diferencias también entre la gente mayor de edad, para no decir viejos, There will be a difference between those that are older y los jóvenes. and those that are younger. Es que tenemos diferentes perspectivas en cuanto a quién es el enemigo. Because we have different perspective of what is the enemy. Pero vamos a hacer varios puntos en cuanto a los enemigos espirituales. But I want to make a couple points about spiritual Y enemies. vamos a enfocarnos especialmente no en enemigos políticos ni nada de ese estilo, And we're not going to focus on political enemies or any of those enemies, pero sí enemigos espirituales. but spiritual enemies. Aquí el primer hecho. But here the first fact. Usted tiene enemigos espirituales. You have spiritual enemies. ¿Qué? ¿Qué es un enemigo espiritual? Quizás pregunte. What's a spiritual enemy, you might Usted think? los tiene. You have them. Vamos a hablar de algo que se llama, y lo voy a explicar, vamos a hablar del postmodernismo. I want to talk about this idea of postmodernism. La idea que nada está mal. The idea that nothing is Y wrong. quiero decir nada. And really the big emphasis is nothing. Al menos lo único que es malo es decir que algo está mal. The only thing that's bad is for you to say that something is bad. Y no existe el mal no amenaza a nadie. And the idea is that, evil doesn't really exist. It doesn't really threaten you. Pero aquí un punto importante. But here, a very important point. Si no tenemos enemigos, If we don't have any enemies, si no tenemos enemigos espirituales, if we don't have spiritual enemies, no somos amorosos. we're not loving. Porque si amamos algo fervientemente, If we love something fervently, vamos a aborrecer algo. we're going to hate the opposite. Por ejemplo, si amamos la vida, If we love life, ¿qué vamos a aborrecer? what are we going to hate? La muerte. We're going to hate life. Cualquier cosa que I mean, death. amenace la vida. Anything that's going to threaten life. Si amamos la justicia, If we love justice, ¿qué vamos a aborrecer? what are we going to hate? La injusticia. Injustice. Si usted no aborrece nada, If you don't hate anything, no ama nada. you don't love anything. Porque el amor y el aborrecimiento son compañeros. Because love and hate kind of go Hay together. algunos textos bíblicos que lo enseñan. Some Bible texts that speak about this. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. You who love the Lord, hate evil.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. From your precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Jesús tenía enemigos. Jesus had enemies. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? Who were the enemies of Jesus? Mayormente los líderes religiosos que obstaculizaban a la gente de llegar a conocerle. The religious leaders who were an obstacle for people to come to believe in him. Entonces ese es el primer hecho, que usted tiene enemigos espirituales. So that's the first fact, that you have spiritual enemies. Ok, vamos al segundo hecho. Let's talk about the second fact. Diferentes enemigos amenazan más en diferentes etapas de la vida. Different enemies threaten more at different times. Hay algunos enemigos que afectan más a los jóvenes. There are different enemies that affect more when you're young. Segunda Timoteo 2:22 dice: 2 Timothy chapter 2:22 says, huid de las pasiones juveniles. flee youthful lust. Entonces, durante la juventud, When you're young, usted tiene algunos amigos you have some friends y tienen algunos enemigos and you have some enemies que amenazan más que cuando sea mayor de edad. that threaten more than when you're older. Pero también los mayores tienen sus enemigos también. But also older people have their enemies as Esto well. vemos en particular en Tito capítulo 2. We see this in Titus chapter 2. Aquí Pablo habla a 4 grupos de personas. Here he talks to 4 different groups of people. A los ancianos, To those that are older, las ancianas, those that are older females, las mujeres jóvenes those that are younger women, y los jóvenes varones. and then the younger men. Y al hablar con ellos da instrucciones a veces que tienen que ver con los enemigos que más amenazan los grupos mencionados. And when he talks about to each different groups, he talks to them about things that really threaten those specific groups. Por ejemplo, los ancianos. For example, the older men. Pablo dice a ellos, ancianos. Paul tells the older men. Yo sé que hay pocos de ellos presentes hoy. I know that there's a small group of them here. Pero dice, sean sanos en la fe, el amor y la He paciencia. tells them, be sound in faith, in love, and in perseverance. Yo sé que algunos ancianos, I algunos know- mayores de edad, I know that some older people or some older men, tienden a ser viejos refunfuñones. they tend to be older men that are just Older grumpy. grouch, older Yeah, grouch. all grouchy men. No me moleste estos muchachos, Leave me alone. estos niños, miren malcriados, todos esos niños malcriados. Look at all these little kids, you know. Es una tentación. That's a temptation. No es que yo sé nada, yo no sé nada de I eso. don't know anything about pero that. dicen que para los ancianos es una tentación. But they say for older men that's a temptation. Por eso Pablo dice, ojo, cuidado. That's why he tells the older men, you need to be watchful about Sanos en el that. amor, You need to be sound in love, sanos en la paciencia. sound in patience. No sean viejos refunfuñones. Don't be grouchy, grumpy men. Pero a las ancianas dice algo interesante que no menciona a los demás. But to the older women, he tells them something that he doesn't mention to other groups. No esclavas del vino. It tells them not to be enslaved to much wine. ¿Quiénes son hoy los que están más tentados a ponerse adictos a las drogas recetadas por los médicos? Who is now more tempted to be addicted to the drugs that doctors give? No es, el hecho de que los médicos le recetan algo no significa que le sea bueno. And just because the doctor gives you something doesn't mean that it's good. Y muchas veces son las ancianas que tienen más retos con esto. And sometimes the older women who have a bigger challenge with this Es que tienen más dolores. because they have more pain. Yo no debo mencionar eso. I should have mentioned this. Pero Beverly encontró algo en el Facebook el otro día But Beverly found something on Facebook the other que day dice que las ancianas nunca sufren de la soledad. that this says that the older women don't suffer from loneliness. Pero eso va mejor en inglés que en español. This saying goes, it sounds better in English than in Spanish. Dice que se levantan con arthritis. Porque se levantan con artritis Se acuestan con
gay. They go to sleep with Ben Gay. O sea, tienen muchos dolores. Yeah, that point is they have a lot of pain. Pero tienen que tener cuidado de no llegar a depender, en el caso de ellas, del vino. But you have to be careful that you don't come to be dependent, in the case of them, wine. Y en el caso hoy en día de las drogas que recetan los médicos. And in our case today, the drugs that are prescribed by doctors. Pueden ser enemigos. They can be enemies. Y los jóvenes. What about young people? Palabra sana e irreprochable. It tells the young men to be sounding speech which is beyond reproach. ¿De quiénes oímos más las palabrotas? Of whom do we hear more curse words? De los varones jóvenes. Those that are younger men. Piensa que para destacarse como macho, como que tiene que hablar como aguas negras, como cosa fea. They think that to show up as a man, that they need to speak in this kind of way. Y puede afectar aún a los cristianos. And it can affect even Christians. Los chistes no sanos. The jokes that are not holy. Entonces la idea de Pablo es, puede ser enemigo, joven. The point that Paul is making here, this could be an enemy, young person. Cuidado. Be careful. Diferentes enemigos amenazan más en diferentes etapas de vida. Different enemies threaten more at different stages in life. Y también vemos esto, que hay diferentes enemigos espirituales en diferentes etapas de la Biblia. And we see this even in the Bible, that there's different enemies in different stages in the Bible. Josué advirtió a los israelitas. Joshua warned the Israelites acerca de los dioses de los egipcios. about the gods of the Egyptians. Pero por más tiempo que estaban ellos alejados de Egipcio, But the further they got from Egypt, menos amenazaban esos dioses. these gods were not as big of a threat. Pero luego vemos más advertencias en cuanto a los dioses de los cananeos. But then we see more warnings about the gods of the Canaanites, En el libro de Jueces en particular. especially in the book of Judges. Pero cuando los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio, But then when the children of Israel were taken into captivity, debido a su idolatría, because of their idolatry, al volver ya no querían tener nada más que ver con esos ídolos. when they came back, they didn't want anything to do with the idols. Pero había enemigos. But were there enemies? Sí. Yes. En los libros de Ageo y de Zacarías, But in the book of Haggai and Zechariah, vemos que el gran enemigo en aquel entonces era la apatía. we see that the great enemy was the enemy of apathy. No querían moverse para volver a construir el templo. They didn't want to move in order to build God's house. Y en el tiempo de Jesús, In the time of Jesus, otros enemigos aún. there were other enemies. El fariseísmo, Pharisaism, las reglas humanas these man-made laws. y la preocupación por lo externo y no por lo interno. So they worry about the external and not the internal. Y más tarde, cuando comenzamos a leer en Hechos, en las primeras cartas de Pablo, And later on, when we read the book of Acts and the first letters of Paul, maestros judaizantes Judaizing que teachers, querían imponer reglas del judaísmo en los no judíos. and they wanted to impose Jewish laws in those who were not Jews. Y ahí en las últimas cartas de Pablo y en las cartas de Juan, And then in the last letters of Paul and then the letters of John, había una influencia no sana que estaba comenzando a penetrar en la iglesia, there was an influence that was not healthy that was starting to come into the que church. se llama el gnosticismo. And this idea of being a Gnostic. Y vemos en las últimas cartas del Nuevo Testamento como los escritores combatían esos enemigos. And we see of some of the last letter in which they are combating these ideas. Y en Apocalipsis, ¿quién fue el enemigo? And then in Revelation, what was the enemy? La persecución. Persecution. Algunos dicen la persecución de los judíos. Some say the persecution of the Jews. Yo creo, en mi interpretación, que la persecución era más la romana que afectaba a los cristianos. In my interpretation, you see the Roman persecution that was affecting Pero Christians. ustedes ven, diferentes enemigos nos atacan más y menos según la etapa
en la cual nos encontramos. But do you see the point that different enemies attack us differently depending on the stage that we're in? Y a veces desaparece un rato un enemigo And sometimes an enemy disappears for a y while, luego vuelve a aparecer. and then it comes back again. Y eso vemos entre los hermanos. And sometimes we see that among brethren. A través de los años ha habido una tendencia de identificar la iglesia There was a tendency to try to identify the church no como, tanto como individuos salvos, not just as merely individuals that are saved, sino como una alianza, una red de congregaciones but a network of churches, these alliances con su personería jurídica, with these people. articles of incorporation, That's exactly right. y Yeah. quizás con sus reglas, como si vas a ser de la iglesia de Cristo, tiene que seguir estas reglas. With their rules, with their man-made rules. If you're going to be part of the Church of Christ, you have to follow these rules. Tienes que sostener estos institutos si eres fiel miembro de la iglesia de Cristo. You need to support these institutions if you're going to be part of the church. Así el enfoque se ha quitado de Cristo Then the focus goes away from y Christ, se comienza a ver un enfoque en qué enseña nuestra red de congregaciones. and then the focus begins to be, what does my group of churches teach? Y más que nada las actitudes mundanas. Pero hablemos un poco más luego de eso. But we're going to go back to that. But one of the other enemies is just having worldly attitudes. Vamos a un tercer punto en cuanto a los enemigos. I want to make a third point about these enemies. Diferentes generaciones temen diferentes enemigos. Different generation fear different enemies. Los jóvenes, por ejemplo. For example, young people. Bueno, vamos a hablar de los mayores. Los mayores van primero. Yeah. Let's talk about older people. Older people go first. La falsa doctrina. False teaching. Hemos visto, y no sé en cuál categoría me incluyo yo, Yeah. I'm obviously including myself in the older people. pero hemos category. visto cómo la falsa doctrina hace alejar a la gente de Cristo. And we see how false teaching makes people get away from Christ. La indiferencia en cuanto a la autoridad bíblica. Indifference about biblical authority. Como joven oí mucho que hay que tener libro, capítulo y versículo para apoyar nuestras prácticas. As a young person, I heard a lot that we need to have a book, a chapter and verse to support our practices. Pero este tipo de enseñanza no cae muy bien a veces entre los jóvenes. But this type of teaching doesn't really fit very well among young people. Y la importancia, podríamos agregar, de tener cuidado con las diversiones mundanas, con el materialismo, etc. And we can add this idea that we need to be careful about being worldly, being material. Pero los jóvenes también tienen sus preocupaciones. But young people also have their fears. Aunque no parezcan temer la falsa doctrina como a veces quisiera que la temieran, Even though they don't seem to fear false doctrine like I wish they would fear it more. están muy preocupados por lo que yo voy a llamar el tradicionalismo. But they're worried about traditionalism. El hacer las cosas solamente porque siempre las hemos hecho. To do the things just because we've always done them. Eso fue el problema de los fariseos. That was the problem that the Pharisees had. Y también hablan del énfasis que hay en muchos en lo externo y no en el corazón. Young people speak about the emphasis that there is on the external and not on the heart. Algunos se preocupan mucho por lo que se ve en la adoración de la iglesia. Yeah, some worry too much about what they see in the church worship. Y pelean y guardan rencor y tienen un corazón malísimo. But they fight and there is bitterness and they don't have a good heart. Entonces vemos diferentes enemigos en la iglesia entre los diferencia entre los mayores y los jóvenes. So even in the church, we see among different groups that there are different things that they fear, different enemies. A veces me preguntan cuál de los dos tienen la razón. And sometimes they ask me, which group is right? La gente mayor The older people o los jóvenes. or the younger people? Para mí los dos tienen la razón. I think both are right.
Yo creo que tenemos, otra vez, noten ustedes dónde me coloco yo. I think that we, as older people, Tenemos razón que estos son cosas peligrosas. that false teaching is dangerous. Pero los jóvenes también tienen la razón. But also young people are right. Que el tradicionalismo es peligroso. That just being traditional for the sake of being traditional is always dangerous. Y el énfasis en lo externo es peligroso. And also the emphasis on the external is also dangerous. Pero vamos a hablar ahora del problema principal. But I want us to talk about the main point here. Y es número 4 ahí. And that is number 4. El enemigo que nos mata muchas veces es el que no tenemos. That the enemy that kills us is often the one that we do not fear. Que tendemos a enfocarnos en un solo enemigo, That we tend to focus on one o enemy, quizás en un grupo de or enemigos, maybe a group of enemies, y nos vence el que no estamos vigilando. and then we are overcome by the one that we're not really focused on. Así pasó a los israelitas al entrar en la tierra de Canaán. That's what happened to the Israelites as they went into the promised ¿Se land. acuerdan la historia en el libro de Números? Do you remember the story in the book of Numbers? Que Dios estaba por dejar que entraran en la tierra de Canaán. They were almost ready to enter the promised land. Enviaron a 12 espías para ver cómo estaba la tierra. They sent out 12 spies to see how the land was. Volvieron los espías. The spies came back. 10 de ellos eran muy pesimistas. 10 of them were very pessimistic. Ok, vamos a ver si podemos en inglés, en español. Ups, yo sabía que iba a hacer eso. Ok, poco complicado, pero vamos a leer, un poco largo, pero vamos a leer esto, ok. ¿Qué decían los espías que no creían en Dios? What did the spies who did not believe in God say? Dice, no podemos salir contra aquel pueblo porque es muy fuerte, es más fuerte que nosotros. We're not able to go up against the people because they're too strong for Y us. hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. So they brought a bad report on the land which they had spied out to the sons of Israel, saying, the land through which we have gone to spy out is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw are in it are people of great stature. Estoy dándome cuenta de un enemigo que tengo ahora. I'm thinking about an enemy that I have right now. Mis ojos no me sirven como antes. My eyes don't function like they Ok, pero used vamos a to. leer 33, me acerco un poco. But let's read verse 33. I'm going to move a little bit closer. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. We also saw the Nephilim there, the sons of Anak, part of the Nephilim, and we were like grasshoppers in their own sight. So we were in their sight. Para los 10 espías, ¿quién fue el enemigo que temieron? For the 10 spies, what was the enemy that they feared? Los gigantes, los monstruos, mire, son más grandes que nosotros. The giants, the monsters, those that are big, they're bigger than us. ¿Quién fue el verdadero enemigo? But what was the real enemy? Ellos mismos. Themselves. Su falta de fe en Dios. Their lack of faith in God. Y debido a su falta de fe en Dios, And because of their lack of faith in God, tuvieron que andar extraviados en el desierto durante 40 años. they had to wander the desert for 38 years. Así pasa con nosotros. That's what happens to us as well. Tememos a quien no puede hacernos tanto daño. We fear what cannot really hurt us. Y estamos blandos frente a quien puede matarnos. And we're weak against the one that can really destroy us. Una ilustración, que doy esta ilustración bastante, quizá ya la haya oído. I want to give this illustration. I give this illustration a lot. Como muchos saben, en el verano patrocinamos, no la iglesia, algunos individuos. As many of you know, that during the summer, individuals support Un campamento. a camp. Y siempre digo a los muchachos, y los muchachos que han ido ya saben lo que siempre les digo. And I always tell the young people, the kids who go there,
hay dos animales peligrosos aquí. There are two animals that are dangerous here. Primero, First, la garrapata. the tick. Luego, But also el oso negro. the black bear. ¿Cuál de estos enemigos amenaza más? Which of these are a bigger threat? Ahora los muchachos que van al campamento saben cuál de los dos amenaza más. Now the kids who go to camp, they know which one is a more threatening one. No es el oso negro. It is not the black bear. Muy raras veces It is very rare que un oso negro ataque a la gente. that a black bear attacks somebody. Casi nunca. Cuando comencé a dar esta ilustración, When I gave this illustration, la primera vez, the first time, ningún hombre en el estado de New Jersey había sido muerto por un oso negro. not a single man in the state of New Jersey had died by a black bear attack. Eso cambió lamentablemente. Un tipo se fue huyendo de un oso negro. Esto no se hace, no se huye del oso negro. That actually changed. A man started running away from a black bear. You never do that. Se para y se echa atrás directamente. You need to stop and go back slowly. Pero estamos aquí para hablar de cómo resistir al oso But negro. we're not talking about here how to battle the black bear. Pero el punto es que raras veces causan But problemas. the point is that rarely do these cause problems. Pero la garrapata ahí But the tick, te da Lyme's disease, it gives you Lyme disease que debilita el cuerpo. that weakens your whole body. Y a veces con complicaciones hasta puede matar. And with complications, it can even kill you. Pero ¿cuál de estos animales la gente teme más? But which of these animals do people fear more? The black bear, no. Y la garrapata, And the little tick, blándula. oh, that's nothing. La gente del campo, la gente de la ciudad teme cualquier insecto. Pero People from the city fear all kinds of insects. Pero ustedes ven el punto. You see the point that I'm making? Y así somos nosotros. That's how we are. Les doy un ejemplo. Let me give you an example. Los fantasmas. Ghost. ¿Ustedes ven un fantasma? Do you see a Ahí en ghost la there? negrura, en la foto. There. Quizás hay un fantasma ahí. Maybe there's a ghost there. Los brujos. You know, those that are black magic, you know. Alguien me maldijo. Somebody cursed me. Oh no. Oh no. La gente teme eso. Chupacabras. People fear, you know, chupacabras. La gente teme estas supersticiones. People fear these kind of superstitions. Pero ¿qué es lo que en verdad nos amenaza? But what are the things that are really threatening us? Juan dijo que estas son las cosas que amenazan. John says that these are the things that threaten Los us. deseos de la carne. The lust of the O flesh. sea, cuando no controlamos nuestros cuerpos. Whenever we don't control our bodies. Los deseos de los ojos. The lust of the eyes. Vemos este carro, yo tengo que tener ese carro. We see this car, Yo I have to tengo have que this car. tener todo lo que tengan los demás. I need to have whatever else Eso es lo everybody's que having. sí amenaza. That's what really threatens. La vanagloria de la vida. The boastful pride of Yo life. soy tan inteligente. I'm so Yo smart. soy tan autosuficiente. Yo no necesito eso de Dios. Ese es para la gente débil. I don't need God. I'm so strong. Este sí lo que nos amenaza. That's what really threatens Pero us. la gente no teme lo que en verdad les amenaza. But people don't fear the things that really threaten them. Sino temen a los fantasmas, They fear ghosts. los brujos, You know, man, I'm messing with words. Witch. Yeah. chupacabras. Chupacabra. No seamos insensatos así. Let's not be foolish in that kind of way. Que nos enfoquemos en lo que en verdad amenaza. Let's focus on the things that really threaten us. Brevemente, una lista de 10 cosas que para mí son enemigos a los I'm cristianos. just going to make a quick list here of 10 things that I just think really threatens Christians. En orden reverso. I'm doing it from what I believe is
Less threatening to most threatening. Así es, ok. La evolución y otras teorías científicas que contradicen la Biblia. Evolution and other theories that contradict the Bible. Sí, puede ser peligroso. Yeah, that's very dangerous. La falsa religión. False religion. Hemos hablado de eso. We've talked about that. El partidismo entre los cristianos. This party spirit, this sectarian pride. Que dice, este grupo de iglesia, de congregaciones es la iglesia. The group that says this group of churches, this is the church. Y tienen que hacer todo lo que diga el grupo. And you have to do everything that the group says. El espíritu de presunción con respecto a la autoridad bíblica. A presumption spirit regarding biblical authority. El postmodernismo, la idea de que nada está mal. Postmodernism, the idea that there's nothing wrong. El materialismo. Materialism. Eso sí, ya estamos llegando a cosas peligrosas. Now we're getting to dangerous things. No es que las demás cosas no fueran peligrosas. Not that the other things are not dangerous. Estas muy peligrosas. These are really dangerous. El cristianismo cómodo. The comfortable Christianity. Yo quiero ser cristiano, pero sin esforzarme mucho. I want to be a Christian, but I don't really want to push myself. La mundanería. Being worldly. Los deseos de la carne. The sins of the flesh. Dejando que el cuerpo haga lo que quiera sin frenos. The idea of letting your body do whatever it wants to do without any stop. La pornografía. Pornography. La fornicación. Fornication. Eso sí amenaza. Those are things that are really threatening. Pero peor de todo, But the biggest thing of all, el egoísmo, la selfishness, falta de amor. the lack of love. Y francamente, antes de llegar a uno, todos los demás dependen del uno, ¿verdad? And honestly, even before we got to one, all these other stuff fall under the first Si category. yo soy materialista es porque yo quiero ser materialista. If I'm materialistic, it's because I want to pursue those Si things. yo quiero obsesionarme por la pornografía, If I want to be obsessed with es pornography, porque yo quiero obsesionarme por ella. it's because that's what I want to No pursue. importa lo que Dios haya hecho para mí. I don't care what God has done for No me me. importa que Él sabe lo que es mejor para mí. It doesn't matter that God knows what's best for me. Yo quiero hacer lo que me dé la gana. I want to do whatever I want to do. Este es el enemigo número uno. That's the number one enemy. Sí, tenemos enemigos. Yes, we have enemies. Usted tiene enemigos. You have enemies. Y quizás no sea tanto lo que usted imagine. And maybe it's not what you thought. Aquel mal jefe del trabajo. That boss in the O job. aquel tipo que le caiga mal. Or this guy who you don't like. El apóstol Pablo, y no me pidan muchas explicaciones aquí. Don't ask me to give you a lot of Pero explanation of this luego en verse. el texto les voy a explicar por qué. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the power, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of this wickedness in the heavenly places. No me hagan muchas preguntas para darles explicaciones. Don't ask me too many questions to give you explanation, Porque voy a decir yo no sé. because I'm going to say a lot I don't know. Pero una cosa que sí vemos, But one thing that we do see, tenemos enemigos más allá de nuestra comprensión. we have enemies that go beyond our comprehension. Pero no debemos de desanimarnos. But that shouldn't discourage us, Porque tenemos los armas con los cuales podemos vencer todo eso. because we have the weapons that are able to defeat Y these Pablo things. sigue hablando de eso en los versículos que siguen. And Paul talks about these things in the verses that follow. Habla en 14 de la verdad, In verse 14, he talks about the truth. de la coraza de He justicia. talks about the breastplate of Está hablando righteousness. de los armas que tenemos como si fueran partes de la armadura del soldado romano. He's talking about these qualities that are part of this armor that we can put on like a Roman soldier would. Tenemos el apresto del evangelio de la paz. We have the preparation that the gospel of peace gives us. Tenemos el escudo de la fe. We have the shield of faith. Tenemos nosotros el yelmo de la salvación. We have here the helmet of La salvation, espada del espíritu, the sword of the Spirit, que es which is la palabra de Dios. the word of Los God. muchachos deben saber eso porque les estoy enseñando esto los miércoles. The kids should know this because I'm La teaching this espada to del them. espíritu es la palabra de The Dios. sword of the Spirit is the word of God. Tenemos la In oración. verse 18, we have prayer. Tenemos todo lo que necesitamos para vencer, We have all the things that we need in order to win para ganar. the battle.
pero tenemos que usar las armas que Dios nos ha But dado. we have to use the weapons that God gives us. Piénselo bien. Think about this. ¿Quién es su enemigo más grande en la vida? Who is your biggest enemy? No piense falta de dinero. Don't think of a lack of money. No piense en un tipo que le cae mal. Don't think about a guy who you don't like. Piense en usted mismo. Think of yourself. Nosotros podemos ser nuestros enemigos más grandes. We could be our biggest enemy. Si somos perezosos If we are lazy, y decimos, no quiero tomar el tiempo para aprender de Dios. I don't really want to take the time to know about God. Entonces, así es el caso, usted es el enemigo número uno de usted mismo. If that's the case, you're your number one enemy. No, yo quiero divertirme sin preocuparme por I nada. just want to have fun, not worry about anything. Si usted piensa así, usted es el enemigo número uno. If you think like that, you're your own enemy. Va a ser destruido por su enemigo. You're going to be destroyed by your enemy. Pero si buscamos a Cristo, If we seek Christ, así tenemos todo lo que necesitamos para vencer we have all the things that we need in order to y para overcome ganar. and to win. Que Dios nos ayude frente a nuestros enemigos. May God help us as we face our Y enemies. promete hacerlo a través de su palabra And He promises to help us through His word. y a través de la gente influenciada por su palabra. And the people who are influenced by His word. Muchas gracias, hermano. Thank you, brothers and sisters.